Bueno, con algunos temitas para abordar en el día de hoy, pero si me permiten, antes de arrancar con los temas ya agendados, que por supuesto tienen que ver con la agenda noticiosa, hay otro que también tiene que ver con eso, que creo que inauguraba las noticias así de último momento de Telemundo, la puesta a punto, digamos, y que es el tema de la ONU. Y yo de verdad que me preguntaba recién, ¿no? ¿Quién suministra la información a quienes desde el exterior emiten, sean titulares de prensa, como el del País, sea el guión del presidente argentino, sea el informe de la ONU que advierte de una cuestión muy alarmante y de una suerte de privatización de facto del agua? ¿Qué pasa? A ver, la ONU tiene en Uruguay una oficina de PNUD. Sí, pero que no estuvo al tanto aparentemente de lo que se redactó en Ginebra. Por eso suena extraño que ese informe no pasara por esa oficina. Evidentemente alguien hizo llegar la información. Lo natural hubiera sido que la oficina local recogiera alguna preocupación de algún actor político y lo transmitiera y de allá viniera para acá. Es raro, podría ser vinculado a lo que manifestó el presidente argentino que salió en El País de España y que de alguna forma ONU tomara ese tema, porque si no, no hay otra explicación lógica. Pepe, ¿qué sabes? Bueno, lo que sé es que hay molestia en el gobierno por ese informe. Entienden que no es correcto por un lado, que es injusto por el otro lado, porque señalaban las fuentes con las que estuve conversando en la mañana de hoy que el gobierno está precisamente otorgando agua embotellada. Bueno, no vamos a repasar todo lo que ya sabemos desde el MIDES y los distintos planes que hay, ¿no? Y además de haber rebajado el precio del agua embotellada. El informe en Ginebra advierte como una suerte de discriminación por un lado, porque entiende que el acceso al agua potable es un derecho humano y que no todo el mundo lo tendría, por lo tanto, insisto, está desconociendo esos aspectos. Y por el otro lado es plantea... una oficina muy importante como para no estar informada, ¿no? Sí, es llamativo, sí. Por el otro lado plantea una privatización de facto, que es la misma línea que mantiene el ex diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz. Luz dice que en estos momentos se está privatizando el agua porque la ciudadanía está comprando a privados agua potable para consumir, cuando esa agua potable la debería suministrar el Estado a través de la empresa estatal. Pero eso que se está dando ahora es una coyuntura y es una consecuencia de una situación puntual. No es una política de Estado que tiene el objetivo de terminar privatizando el agua. Digo, ¿por qué falta tanta honestidad a la hora de hablar? Me parece que el desconocimiento básicamente está planteado en ese tema que tú estás mencionando, que esta es una situación coyuntural, que no es una decisión de, bueno, dejemos de abastecer con agua potable. Nunca más vamos a hacer agua potable. Claro, que toda la gente consuma agua potable a través de las compras a las distintas empresas. En esa misma línea, el diputado Luz advierte además de que estamos ante una privatización de facto, que estamos ante un problema ambiental importante por el altísimo consumo de bidones de plástico que está habiendo por estas horas aquí en Uruguay. Yo supongo que habrá algún tipo de contacto diplomático con la representación de Naciones Unidas aquí en nuestro país y bueno, para ajustar ese tipo de justamente elementos para brindar información fidedigna que me parece que no es correcta en este momento, ¿no? Si bien es cierto que estamos ante un problema, es cierto que se podría decir que quienes piensan de esa manera, como el ex diputado de Cabildo Abierto, tienen un punto, lo tienen, te gustará más o menos, pero hay un punto ahí como para decir, sí, bueno, puede ser. Ahora, me parece que ya hacer un planteo a nivel de derechos humanos es como, en principio, un poco excesivo. No soy yo quien dispone esas cosas, obviamente. Es la mirada que tengo. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más sobre esto? Una burrada. Una burrada que es increíble como gente que cobra miles de dólares, porque cobran, ¿no? Esta gente cobra miles de dólares, ni siquiera puedan tener una información medianamente acercada a la realidad. Uno lo puede entender de Fernández, está bien, porque es otra situación, pero que la verdad, integrantes de la ONU cometan esta burrada, sinceramente, yo ni siquiera mencionaría el tema, lo dejaría pasar. Una burrada más. Para mí es muy poco serio y me hace acordar cuando estábamos en pandemia, organismos de estas características, como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, cuando se hablaba si tapabocas sí, si tapabocas no. Sí. A mí me hizo acordar
te juro que me hizo acordar a ese momento, porque me parece que organismos internacionales, mundiales, con estas características, ¿no? Deberían de tener otra seriedad al momento de comunicar o de dar visiones, o sea, sabiendo que en el mundo hay situaciones como la de África, ¿no? Hablando de la gente que no puede acceder realmente a alimentos, a agua potable, a los niños que mueren en el mundo, o sea, realmente poner Uruguay por una coyuntura que estamos viviendo hoy, por una situación extraordinaria de una sequía que, bueno, que obviamente no es que estamos diciendo que esto se va a revertir rápidamente, pero no es África, donde la gente no puede acceder. Es injusto con quienes están trabajando en llevarle agua potable a miles de personas en nuestro país que no pueden acceder a comprarla, el agua embotellada. Entonces, realmente me parece que organismos de estas características no pueden cometer estos errores. Realmente, me parece que no pueden cometer estos errores. Son intencionales. ¿Pero qué ganan en realidad? No lo sé, sinceramente, no lo sé, ¿qué ganan intencionales. con decir que en Uruguay pasa algo que no está pasando? No lo sé, habría También que vamos a entrar en que se está politizando la ONU. O No, sea, no, me pero muero, lo que pasa es que me bajo ya. O sea, sorprende Sin ir hasta África, ayer en la radio hablaba con un colega peruano por la situación sanitaria que está viviendo Perú y me decía, el 4% de la población no tiene acceso al agua potable. No es que no tiene acceso, no tiene posibilidad de agua potable. Son 33 millones los que viven en Perú, entonces estamos hablando de más de 1 millón de personas. Y en Argentina también hay un porcentaje de la población bastante más alto que los que no estamos accediendo en Uruguay al agua potable, y en realidad Argentina también habla de nosotros como si la situación fuera maravillosa. Pero, ¿sabés lo que es más dramático? A ver, oficina de Naciones Unidas en Uruguay hay. ¿Cómo antes de sacar semejante informe no se les ocurrió verificar con los locales? A ver si eso era así. Lo mismo que pasó con el presidente Fernández y el embajador de Argentina en Uruguay. Es como que en el mundo de las comunicaciones no se comunican. Es muy llamativo. La verdad que no lo puedo entender. bueno, en fin, nada más que agregar. ¿El gobierno les parece que respondió bien, estuvo astuto en convocar esta reunión? Y sí. Y me parece correcto Sí, demostrar el Dejarla malestar. pasar no era una No, opción, ¿no? No, y el No. malestar es entendible. O sea, Pero aparte no es una política de Estado, a ver, es un resultado de una coyuntura especial que estamos viviendo. No es que la OCE un día dijo, bueno, señores, a partir de ahora se acabó el agua potable, cómprensela. Entonces, la verdad que no es justo lo que hicieron. Bien, vamos a dejarla por esta, ¿sí? ¿Y qué tan justo les parece el primer tema que nos convoca hoy? Y es estos cambios que fueron aprobados en rendición de cuentas, de hecho del año pasado, ¿no? Que tiene que ver con las certificaciones médicas en la ANEP. Parece que se gasta muchísimo dinero cuando se enferman, se certifican y demás. Y uno dice, bueno, pero entonces, y volviendo a pensar en esa estadística que da cuenta de que se certifican mucho menos en el ámbito privado que en el público, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que en el público hay la típica avivada o que en el privado la gente va enferma igual, es decir, que no puede cuidar su salud para no ser despedido o lo que fuere? ¿Dónde nos para? ¿Quién realmente tiene la capacidad de observar la naturaleza del uruguayo y saber por dónde va la cosa, si es de un lado o del otro? Repasamos la crónica de Telemundo, por favor. En pocos días estará pronto el decreto de certificaciones médicas que reglamenta la norma aprobada en la rendición de cuentas del año pasado, informó Búsqueda este jueves. Lo que establecerá es que cada inciso pueda, a partir de los ahorros que genere el nuevo régimen, reasignarlos con otros fines. Este es el caso, por ejemplo, de la ANEP, que pidió un aumento presupuestal de $63 millones y gasta más de 100 millones por año en certificaciones. Hay un excelente diálogo con Robert Silva, con la ANEP, y se está trabajando a máxima velocidad para que esos recursos lleguen lo antes posible. Eso es rascando, digamos, viendo qué fondos hay sin ejecutar o de qué inciso se puede tomar el dinero. Sí, exactamente, y sobre todo pensando en este tema de las certificaciones médicas, de cómo acelerar y conseguir los recursos de forma rápida y lo máximo posible y lo más rápido posible para que se puedan aplicar a esta transformación educativa. El cambio aprobado el año pasado establece un máximo de 9 días por año de licencia médica para los funcionarios públicos. A partir del 10º día, el subsidio por enfermedad es del 75% del salario,
con excepciones por embarazo, internaciones o enfermedades crónicas. El gobierno introduce un ruido en la negociación, es empezar a avanzar en lo que son las certificaciones médicas cuando se está lejos de tener una reglamentación por parte del Ejecutivo. Nosotros siempre la postura de ACOFE ha sido que en el tema de certificaciones, cuando un mal trabajador realiza estas cuestiones, que son los mínimos, no tienen lugar dentro del Estado, porque no es que vaya contra el Estado, sino va contra el compañero que queda solo atendiendo una oficina o el enfermero que queda solo en la sala de un hospital cuando debería haber 2 o 3. Son los casos mínimos que hay que analizar las cifras organismo por organismo y también tiene que haber un control que hoy no existe sobre quiénes certifican. Hoy el BPS no sabe cuáles son los médicos que certifican, reconocido por el propio BPS, se cargan todos al director técnico de la mutualista. Entonces lo que siempre dijimos nosotros es que acá lo que hay es un afán recaudatorio. Vemos la declaración de la ministra de Salud Pública, de Economía, en lo cual planteaba que hay 100 millones para poder recaudar. No está la importancia si esas certificaciones, ¿por qué se dan? Para prevenirlas, que están los ámbitos creados para trabajarlas y es la seguridad laboral en cada organismo. Muy bien, los escucho, Valeria. Bueno, yo tengo una opinión con respecto a esto, que vamos a separarlas por partes. La primera, yo entiendo que los cambios no deberían tener estas características. Las certificaciones médicas, cualquier trabajador de la órbita pública o privada debería de cobrar el 100% de su salario cuando está enfermo. Esa ha sido mi opinión siempre. Yo creo que los problemas están en los controles. Y en lugar de corregir los controles, de que realmente el médico certificador no sea un conocido de la persona... No, porque ahí no es el trabajador solo. Para que realmente haya una certificación médica... Tiene que haber un médico. Intervienen, sí, por lo menos un prestador de salud y un médico. Exactamente. Son 3 partes, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, acá se apunta directamente al trabajador, que convengamos, en todo ámbito, público y privado, pueden haber malos trabajadores, pueden haber trabajadores que tengan la viveza criolla, que tengan un amigo médico que los certifique. Ahora, yo no estoy diciendo que acá todos sean excelentes trabajadores, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado, ¿ah? Lo que sí digo es que me parece que cuando tú estás enfermo, y más allá de enfermedades extremas, personas que están con tratamiento de cáncer, yo qué sé, pensando en enfermedades que llevan un largo periodo de tiempo de recuperación, yo creo que tú te operás de lo que sea, necesitas realmente no perder parte de tu retribución, muchas veces tenés más gastos, entonces entiendo que debería de suceder todo lo contrario a lo que pasa en el ámbito privado, en donde tú cobras menos, ¿no? Esa siempre ha sido mi visión en el tema. Yo reitero, creo que fallan los controles, creo que se ahorraría mucho dinero si en realidad los controles estuvieran enfocados en los médicos certificadores. ¿Ah? Esto, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo se hizo, ¿ah? Se detectó funcionarios que pedían médicos de los viernes y los lunes, por ejemplo, los fines de semana, que era un porcentaje que no llegaba al 4 o 5% de los funcionarios. Por eso digo que estamos hablando de que realmente no es la mayoría de los trabajadores. Se hizo un seguimiento específico a esos casos. Hay certificadores de la institución que en realidad, más allá de que tu médico quizá te manda 5 días, ellos revisan la patología y ven si en realidad corresponde que tengas 5 días o tengas 3, y si entienden que son 3, aunque tu médico te haya dado 5, te van a certificar por 3. Entonces digo, hay formas de mejorar los controles, que eso genera que tú ahorres dinero también, y no implica que sea el trabajador el que pierda. Yo, a la inversa de lo que está planteando hoy el gobierno, entiendo que los trabajadores privados deberían ir al sistema de cobrar el 100% de su salario cuando están enfermos. Me resulta totalmente injusto que estés pasando por esa situación y que veas disminuido tu salario. Bien, déjame ver si alguien lo ve como tú o alguien lo ve diferente. Yo lo que veo es que en realidad los trabajadores públicos tienen un estatuto bastante más protector que el trabajador privado. Sí. El trabajador privado los 3 primeros días no te pagan absolutamente nada, te lo financias tú, y después, a partir del 4.º día, cobras un porcentaje del sueldo. Yo no sé si es la mejor solución una o la otra. Lo que yo concuerdo con Valeria es que cuando tú estás enfermo es cuando más dinero precisás y es cuando menos tenés. Vos decís incluir más médicos que
como certificadores que verifiquen eso. O mejorar los controles. O mejorar los controles. Lo que pasa es que es Pereira. muy difícil, porque hay cuadros médicos que son muy difíciles de decir si está la persona en serio o mentira. Yo digo, por ejemplo, tuve vómitos anoche o vómitos hoy de mañana. ¿Quién lo verifica? Me duele la cintura y no me puedo enderezar. O sea, hay cuadros que para un médico son muy difíciles de detectar si son reales o fingidos. Pero ese no es el problema de las certificaciones Yo no te médicas. digo, no. Lo que yo te digo son esas ausencias que vos tenés al trabajo y que en el ámbito público se te pagan y en el privado no. Porque yo sé que si yo en el privado me mando un chiste de esos, Sí. no lo voy a cobrar. Y en el público sí lo cobro. Entonces, ahí es donde me genera el ruido. Creo que es un tema de cultura nuestra. ¿Qué tenemos que priorizar en este momento? Ese es el tema. Equidad, es decir, que las reglas sean las mismas para todos. Es que deberían. Después, en todo caso, vemos si las reglas cambian, pero por lo pronto equiparar o no. Yo entiendo que tendrían que ser las mismas. No puede ser que vos tengas un estatuto preferencial si sos público que si sos privado. Somos todos uruguayos, todos nos enfermamos, todos gastamos más cuando estamos Ahora, enfermos. si vas a ganar lo mismo o más, porque si estás enfermo, sí, obvio, necesitarías más dinero. Estando enfermo, perdón, ¿eso no es desconocer un poco la naturaleza humana? Estaríamos todos enfermos mucho más tiempo, ¿o no? Pero no es lo que pasa, porque... Es lo que muestra la evidencia, No, pero- el exceso de certificaciones. Pero viste que está también demostrado que hay instituciones específicas que tienen los mayores porcentajes. Que también hay que Está, evaluarlo pero eso. habría que preguntarse otra cosa en todo caso. Porque viste que ANEP... El origen de esas certificaciones. Porque por ahí lo que salta a la vista es la necesidad de, por ejemplo, fortalecer el sistema con atención a salud mental, por ejemplo, ¿no? Porque hay trabajos que tienen un estrés que cargan mucho más a la gente y eso el cuerpo te lo reclama, te enfermas. Bueno, capaz que esa es una posible solución. No lo sé, sigo recabando opiniones. ¿Tengo tiempo o tengo que ir a la pausa? Tengo tiempo. Pepe. Bueno, el sentido común indica que si vos estás, yendo al tema ANEP concretamente, claro. si estás pidiendo 65 millones de dólares en la rendición de cuenta, pero por año estás perdiendo 100 Claro. en certificaciones, bueno, Algo no hay algo cierra, que no está funcionando bien. Yo concuerdo totalmente con Valeria en los dos puntos. Y más todavía en ¿Tendrían el que tema... pagarte lo mismo siempre? Sí, y más pero primero hay que eliminar las inequidades dentro del propio Estado, donde ahí ya tenés problemas. Porque vos decís, que seamos todos iguales, públicos y privados. Sí, estoy de acuerdo. También sean todos los públicos iguales, porque ahí hay problemas de contratación, de personas que entran por la ventana, o sea, hay 1000 situaciones a solucionar, ¿no? Y eso tiene que ver con una firme y decidida reforma del Estado en algún momento de la humanidad, acá en Uruguay. El segundo punto tiene que ver con las certificaciones y el control. Bueno, estoy de acuerdo. Lo que fallan, evidentemente, son los controles. Y después nos vamos a plantear quién controla el controlador. Pero hay algo que está mal y eso es lo que hay que solucionar. Y eso se soluciona dialogando, entendiendo qué es lo que está pasando. Es muy cierto también, y acá las generalidades no corren, para mí no corren nunca, pero menos en este caso. Yo creo que hay muchos trabajadores públicos que en algún caso, teniendo su actividad también en el área privada, faltan a su trabajo en el ámbito público, pero en la actividad privada concurren. Y eso, además de estar mal, me parece que es hasta una cuestión ética de recargarle el trabajo a un compañero tuyo en el ámbito público y tratar de hacérselo más liviano o igual en el ámbito privado. Después, en ANEP, y eso es una cuestión de percepción personal, no me estoy basando en ninguna casuística, de hecho los números lo tiene el Ministerio de Economía y la UPP. Yo tengo hijos en la escuela pública, en el liceo y en UTU. En la escuela pública, la verdad, yo no siento la falta de maestros, que es algo que se percibe muy rápidamente, porque el niño te lo comunica de forma inmediata, porque le cambiaron de clase, porque le distorsiona su vida y además lo comunica. De repente el que va al liceo no te dice, hoy faltó el de matemáticas, porque... Pero faltan. Y faltan mucho, y falta mucha gente también en el área de secundaria, básicamente. Eso es un tema que, por supuesto, hay que solucionar, hay que encontrarle una vuelta, porque distorsiona, ni que hablar, el tema educativo. Que todos nos podemos enfermar, ni que hablar. Y ojo, también planteé un punto de discusión o de debate. ¿Sobre qué número nos estamos basando? Porque obviamente no sobre los del 2023, seguramente de 2022 para atrás. Venimos también de 2 años donde hemos todos, o prácticamente todos, tenido que faltar debido a la situación de la pandemia. Ya solo el hisopado requería que te quedaras pero el tema en de tu las casa. certificaciones se arrastra ¿hace cuánto? Sí, hace mucho tiempo. Claro, ¿no? Hace mucho tiempo. Bueno, obviamente no se puede tomar como referencia para el cálculo matemático la pandemia. Pero se está tomando. Pero años se de la supone que pandemia. digamos, con antecedentes, con historial, con algo más que
2 años, quiero creer. No sé de dónde salen esos números. De hecho, insisto, los tiene Economía y los tiene OPP y uno no tiene por qué descreer de ello. Bien. Es un número alto, es un número alto. ¿Tenemos que hacer la pausa, Pablo, a la vuelta? Por favor. Por favor, les recuerdo, Por favor. les recuerdo que nos pueden mirar también por Antel TV, ¿sí?